Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Panitas del mundo, un saludo, espero que la estén pasando súper bien. Hoy les traigo otra historia de... Corazón ardiente, pecho caliente, mente dispersa, todo estridente. Si tú supieras lo que se siente. Bueno, esto ocurrió en Perú, en lo que es la cordillera peruana. Iba bajando de Payasca, no sé si, creo que son 4.000 metros sobre el nivel del mar, algo así, 3 o 4.000. Bueno, desde Payasca se ve muchas poblaciones en la parte de abajo de Perú, los otros pueblitos de Perú. Ya me había ido de Payasca y estaba bajando y la bajada es bastante complicada. Aparte hay una zona que es de tierra, una zona con concreto, pero este lado en particular donde me ocurrió lo que ahora les voy a contar, eh, es asfalto, las calles o la avenida es muy curvilínea, por decirlo de una manera, y está pegada al abismo. A un lado está la pared de la montaña y al otro lado está el abismo. Por la vía transitan vehículos en ambas direcciones, solo que por suerte no con mucha frecuencia. Bueno, yo iba bajando, no tenía mis frenos en buenas condiciones, como fue en la mayoría del viaje, y había visto en la pared de la montaña unos huequitos, muchos huecos aproximadamente del tamaño, qué sé yo, de mi cabeza. Había muchos en lo que era la pared de la montaña, pero me pareció de repente, yo dije, tal vez es una especie de construcción para hacer una pared de contención, una malla de contención, porque como estaba en la montaña y el abismo, imaginé eso, ¿no? Iba bajando con mucha dificultad y con mis frenos muy en mal estado y hacía mucha brisa, mucho viento. De hecho, era difícil mantener la bicicleta en equilibrio por todo el equipaje que llevaba, teniendo el abismo de un lado, el temor de no ver qué vehículos van o vienen porque había muchas curvas bueno, la bajada bastante complicada. En uno de estos momentos, ya muy cansado, exhausto, intentando llevar el ritmo, a pesar de que iba en bajada, era muy estresante porque llevaba las ruedas en mal estado, los frenos en mal estado, la bicicleta tenía montones de reparaciones encima y tenía daños que me complicaban seguir bajando con tranquilidad, aparte de todo el equipaje que tenía. Y bueno, cuando voy pedaleando, ya haciendo caso omiso de aquellos huecos que había visto en la pared, ya hasta se me había olvidado eso, voy pedaleando, muy pendiente del sonido, si venía o iban vehículos, porque obvio yo estaba en medio del camino, a la orilla de un abismo con una bicicleta muy cargada. Y en una de esas ocasiones, entre curva y curva, eh, siento un sonido que me exaltó de alguna manera, me impresionó. Resulta que en estos huecos que habían en la pared de la montaña habían unos pájaros, una especie de ave, que tenían un sonido muy particular. Sonaban como ese violín que ponen en las películas de terror. Literal, sonaban así. Y resulta que todo estaba en silencio, yo solamente escuchaba el ruido del viento, pedaleando a la orilla del abismo, con el temor de que viniera o fuera un vehículo, un camión, sobre todo, que son los más peligrosos para los ciclistas. Y resulta ser que escucho este sonido, me impresionó, y al impresionarme, obviamente, moví la bicicleta y siento que el caucho de la parte trasera deja de pisar. Y eso fue así como que impactante. Un segundo de pensarlo y ya yo veía la bicicleta cayendo, destrozándose, llegando al fondo del abismo, y lo que hice fue saltar hacia el lado
de la calle. Pero de inmediato las cosas pasan muy rápido. Uno en estos momentos siente millones de imágenes volando por la cabeza y yo dije, bueno, yo no voy a dejar que mi bicicleta llegue al fondo del abismo y pase lo que acabo de ver, porque literalmente lo había visto. Y cuando me lanzo hacia el lado de la calle y veo que efectivamente la parte de atrás de la bicicleta está cayendo, el bolso grande que llevaba, yo veo cómo se va hundiendo. Lo primero que hice, o mi reacción inmediata, fue agarrar la rueda delantera. Agarro la rueda delantera e inmediatamente pongo los pies sobre el asfalto. Yo llevaba unas botas, pero el asfalto tenía tierra y apenas coloco la bota derecha y rodó. Y eso fue un susto porque yo dije, no, se fue la bicicleta y me fui yo detrás de la bicicleta. Cuando rueda este primer pie, yo pongo el segundo y también rodó, inmediatamente hago el otro atrás y intento de limpiar. Creo que iba a hacer 2 veces como raspar el piso y pude solamente una vez porque todo fue demasiado rápido y él tuvo un agarre, medianamente un agarre, y puse de inmediato el otro y ahí sí ya tuve un poco más de agarre y estaba yo en una posición como en cuclillas agarrando el aro o la rueda de la bicicleta y escucho un sonido. Ese sonido a primera instancia no lo identifiqué. Cuando me doy cuenta de que estaba pasando, era un rayo que se había partido. Obvio, yo a la orilla del abismo, sosteniéndome únicamente con mis pies y sosteniendo una bicicleta de 100 kilos aproximadamente, y escucho este sonido y yo dije, no. Vi cómo la bicicleta caía y cómo iba yo detrás de la bicicleta dándome golpes, viendo el suelo, la roca, el piso, y bueno, ya veía cómo iba a terminar todo. Y de repente yo, negándome a que esto sucediera, escucho el mismo sonido repetido varias veces, tac, 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 tac. Y dije, wow, se rompieron todos los rayos de la bicicleta, queda la rueda que va a hacer tope con el eje, y hacer tope con el eje por el peso que hay, se va a doblar el aro, se va a partir seguramente, va a explotar la cámara, la tripa, como le dicen en otros países, la llanta, ¿no? A ver, bueno, va a explotar e inevitablemente se va a ir la bicicleta hacia el abismo. Apenas escuché esos sonidos seguidos, tac, 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 ya supe que eran varios rayos reventándose, ya supe lo que iba a pasar. Y solté una de mis manos y agarré el manubrio de la bicicleta, el volante de la bicicleta, e inmediatamente solté la otra y tenía la bicicleta agarrada por el manubrio, o tenía la bicicleta agarrada por el volante, haciendo toda la presión que podía, intentando mantenerla. Yo estaba ya rojo de la presión que tenía en el momento, de la fuerza que estaba haciendo, mis venas brotaban, haciendo todo el esfuerzo para poder levantar la bicicleta. Y lo que constantemente estaba pensando era que no quería ver mis cosas rodando por el abismo y que cayeran hasta allá abajo. Seguramente iba a bajar caminando y llegar al sitio y ver todo destrozado abajo, y sería una gran decepción. Obviamente me negué a eso y seguía haciendo fuerza todo lo que podía. Y de repente, no sé qué pasó. Hice un intento, hice el más grande intento que pude por levantar todo. Y fue wow, como levantar, no sé, imagínense levantar 100 kilos en cuclillas, levantar. Muy complicado. Obviamente me ayudaba de la pared de la montaña que sostenía un poco algunas partes de la bici, pero el peso no me ayudaba para nada. Hice todo lo posible, me acuerdo que, como en otras ocasiones, haciendo tanta fuerza, di un gran grito
como ayudándome a tener la fuerza para subir la bicicleta, y logro subir la bicicleta y cae una parte de la bicicleta sobre el asfalto y queda una parte al aire, al borde del abismo. Y en ese momento que ya yo vi que la bicicleta estaba en la calle, en la vía, me relajé, me descansé de toda esa presión que tenía, y me acuerdo que de inmediato me tuve que acostar porque sentía que me iba a desmayar, sentía que no tenía ya fuerzas. Estuve allí aproximadamente, calculo yo que por 1 minuto, casi inconsciente. No estaba inconsciente, estaba consciente pero con muy poca fuerza, con muy poca energía, y tratando de pensar en esos momentos cuando se tornan estas situaciones. A veces o piensas mucho o no piensas mucho y te cuesta mucho pensar. Y yo, dentro de toda la debilidad que tenía y dentro de las ganas de descansar después de haber hecho tanto esfuerzo, pensaba, bueno, estoy en una montaña, en una curva peligrosa, puede pasar un vehículo y yo estoy justamente en medio de la vía, acostado en el suelo. Así que hice todo lo que pude para poder levantarme, arrastrar la bici. Me acuerdo que la puse de pie, la rodé, la arrastré y la llevé a un sitio seguro. Había una partecita donde había una grama, también era curva, pero estaba fuera de la vía, por lo que obviamente el peligro era menos. Sí, seguía siendo un sitio peligroso, pero el peligro era menos porque estaba fuera de lo que es la línea limítrofe de la calle. Y allí sí, me acosté y estuve, no sé si 15 minutos descansando, súper exhausto. Estuve haciendo la reparación como pude de los frenos, y después, bueno, después de todo esto bajé con un poco más de tranquilidad, un poco más de calma, y logré llegar a la parte baja. Pero fue un momento bien difícil, un momento bien duro. Uno no imagina estas cosas, uno imagina que le van a pasar estas cosas en un viaje. Yo no imaginé, de hecho, casi nada de lo que me pasó en el viaje. Y muchas veces le decía a las personas, si alguien me hubiese dicho que iba a pasar esto, yo me reía, porque para mí no era algo que era capaz de imaginar en el momento en el que salí. Pero esto fue lo que pasó en la cordillera de Perú. Espero que les haya gustado esta historia. Vienen otras historias más. Bueno, voy a estar haciendo historias alternadas de cada país para como darles diversidad a lo que son las historias con alerta. Espero que esta historia les haya gustado. Un abrazo, se les quiere, y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Chao.